Evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Año 2015. Contexto internacional. Declaración de Incheon y Marco de Acción para la Educación 2030. World Education Forum mayo 2015, que adopta el ODS 4 sobre educación inclusiva y equitativa. Esta política representa un hito al consolidar un consenso global en favor de una educación inclusiva, equitativa y de calidad para el 2030. Parte del principio de no dejar a nadie atrás y enfoque en equidad e inclusión. La declaración subraya que la diversidad de género, étnica, lingüística y de capacidades es un recurso y no un obstáculo, e insta a eliminar barreras de costo y discriminación para garantizar igualdad de oportunidades. Sin embargo, para traducir este diseño aspiracional, promover la participación activa de comunidades, sociedad civil y personas en situación de vulnerabilidad en el diseño, implementación y evaluación de políticas en cambios efectivos es imprescindible. Entre las falencias: 1. Naturaleza no vinculante y la falta de rendición de cuentas obligatoria. Al ser un instrumento consultivo, carece de mecanismos coercitivos o sancionatorios para los estados que no cumplen los compromisos, lo que debilita la efectividad de la declaración más allá de su fuerza política. 2. Si bien reconoce la importancia de formar y retener profesores, no ofrece protocolos ni herramientas específicas de desarrollo profesionales, evaluación docente o acompañamiento pedagógico. 3. Igualmente, la declaración menciona la inclusión de múltiples actores, pero no define mecanismos claros para garantizar la co-creación de políticas con grupos de base, lo que puede reducir su pertinencia y legitimidad. 2015. Adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible por la ONU. Resolución 71, septiembre de 2015, que incluye la meta 4.5 de eliminar disparidades en educación. Evento importante. En 2023 y 2024, el MEN continuó promoviendo su cumplimiento en planes sectoriales. Se actualizó el COMPES de seguimiento a los ODS y se vinculó con las reformas del PND. Mi postura es que la Agenda 2030 y especialmente la Meta 4.5 ofrece un marco ético y político invaluable para transformar la educación en un derecho verdaderamente inclusivo. Sin embargo, su éxito no dependerá solo de la buena voluntad internacional, sino del modo en que los estados, los sistemas educativos y las comunidades trabajen coordinadamente para derribar barreras estructurales con políticas transformadoras, recursos suficientes y voluntad sostenida. Aunque la resolución 10.1 del 2015 establece metas claras, muchas veces se queda en el plano declarativo. La falta de financiación, de voluntad política o de estructuras de seguimiento técnico en varios países impide que los compromisos se traduzcan en transformaciones tangibles para las poblaciones más vulnerables. Sin datos específicos sobre los grupos exclusivos, no es posible tomar decisiones informadas. Además, la inclusión real solo es posible si se construye con las comunidades, no solo para ellas. Igualmente, a pesar de la Agenda 2030, consisten con desigualdades profundas. La pandemia del COVID-19, por ejemplo, desnudó nuevas brechas de conectividad, género y discapacidad, lo que exige replantear estrategias de manera más integral, intersectorial y adaptar al territorio. Expedición de Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Todo por un nuevo país. Ley 1753 de 2015, que incorpora la equidad y la educación como un eje estratégico, como metas de inclusión y cobertura educativa. En el 2016, la inclusión de la perspectiva de equidad de género. Este plan desarrolló en lo que es inclusión social y enfoque de diferencia. Se refiere que integraron acciones específicas para la población vulnerable como grupo étnico,
población en que situaciones de discapacidad y víctimas de conflicto armado, a pesar de los logros, carecían de mecanismos de evaluación y sistemática para medir el impacto de las políticas en términos de la inclusión y permanencia y éxito escolar. También se dieron situaciones de desigualdad territorio permanente y éxitos escolares. Se dieron desigualdades territoriales, por lo que persistieron brechas significativas entre zonas urbanas y rurales, especialmente infraestructura, conectividad y acceso de tecnología. En el decreto de 1421 del 29 de agosto del 2017, que reglamenta la atención de educación de la población con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, definiendo ajustes razonables y planes progresivos de incrementación. Evento importante en el 2023, se realizaron actualizaciones en lineamientos étnicos y procesos de evaluación por el Ministerio de Educación Nacional, con jornada de socializaciones nacionales. Consideró que este decreto expresa un avance significativo en consolidaciones y derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad para la población de discapacidad en Colombia. Este decreto reconoce especialmente la diversidad como una riqueza y no como un obstáculo, lo que implica cambios profundos de paradigma respecto a cómo se entiende y se organiza la educación en el país. Sin embargo, mi postura también es crítica frente a los desafíos en su implementación real, aunque el decreto define claramente principios como ajustes razonables, la eliminación de barreras y construcciones de planes individuales y progresivos en las prácticas. Muchos de estos mandatos quedan en el papel debido a la falta de formación docente y recursos insuficiente, infraestructura inadecuadas y escasas articulaciones intersectoriales escritas, sino también transformaciones culturales e inducciones por una participación activa. Que el estudiante sea excluido por razones de condición. Son muchas las debilidades en torno a su implementación, aunque el decreto plantea lineamientos claros en la práctica. No todas las instituciones aplican ajustes razonables ni elaboran planes individuales PIAR debido al desconocimiento fatal de las personas especializadas o resistencia institucional. Igual de desigualdad. Muchos docentes no han sido capacitados adecuadamente para atender a los estudiantes con discapacidad, lo que dificulta la atención pedagógica adecuada y personal. El decreto exige colaboración entre educación y salud, bienestar social, pero en realidad esta articulación es deficiente, lo que afecta a la presentación integral de los apoyos de los estudiantes. Existen infraestructuras escolares no accesibles, carencia de tecnología, asistivas y materiales adoptados especialmente en zonas rurales o de difícil acceso, desigualdad territoriales en su aplicación. También hay desigualdad de implementación entre regiones. Mientras algunas ciudades avanzan con inclusión, en municipios apartados el decreto no aplica o se desconoce completamente. De igual forma, a menudo los educadores deben asumir elaboración de PIAR, ajustes de registros y aportes de acompañamiento técnico, tiempo asignado, lo que genera sobrecarga laboral y resistencia. De forma similar, aunque creo y un decreto contempla en su inclusión los procesos, muchas veces las familias no son informadas ni involucradas en las actividades, lo que va en contra del enfoque de la corresponsabilidad. En el Plan Nacional de Desarrollo del 2018 y el 2022,
El Pacto Colombiano por la Equidad, que consigna metas adicionales y afirma para garantizar los derechos educativos de la inclusión de personas con discapacidad y otros grupos vulnerables. En el 2018 se asumaba la diversidad cultural. Considero que en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 al 2022 fue un documento ambicioso en sus discursos e integra enfoque de la equidad como principio y orientación de las políticas públicas. Incluyen compromisos importantes para la educación inclusiva y celebro que se reconoce la necesidad de acciones afirmativas y desarrollo de las discapacidades institucionales para garantizar el desarrollo de las acciones de las personas con discapacidad, poblaciones étnicas, víctimas de conflictos y comunidades rurales. Sin embargo, desde una perspectiva crítica, observo muchas de estas propuestas no se materializaron plenamente. El informe GEN del 2021 para Europa del Este y Asia Central, Inclusión y Educación, Todos significa todos, que analiza avances y desafíos regionales en políticas de inclusión educativa. Evento importante, aunque regional, fue citado en el 2024 en seminarios pedagógicos en Colombia sobre políticas comparadas de inclusión, donde una mirada crítica consideró que este informe ofrece una radiografía valiosa del estado de la educación inclusiva en una región históricamente marcada por transiciones políticas, conflictos y desigualdades postsoviéticas. Celebro que el documento logre visibilizar cómo ciertos países han desarrollado marcos normativos y políticas públicas progresivas, mostrando ejemplos positivos como la integración de estudiantes con discapacidad en escuelas comunes o el uso de tecnologías accesibles. Mi posición es que el informe aporta evidencias comparadas y buenas prácticas que pueden ser útiles también para América Latina, especialmente en lo que respecta a la transformación sistémica de los modelos escolares y la mejora en la formación docente. Resalto el valor del enfoque de los sistemas resilientes y adaptables, especialmente en contextos vulnerables o de escasez de recursos. Se generalizan avances regionales sin considerar que existen enormes diferencias entre países como Georgia, Ucrania y Kazajistán, tanto en infraestructura como en voluntad política. La circular 020 del 2022 del Ministerio de Educación, que establece lineamientos para el tránsito de ofertas segregadas e inclusivas, se define 8 acciones claves para garantizar la educación inclusiva y equitativa para estudiantes con discapacidad. Y evento importante se emitió que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Refugiadas se articuló con la Estrategia Nacional de Integración Educativa de Emigrantes. Considero que la circular 020 del 2022 representa un paso valiente y necesario hacia la transformación estructural del sistema educativo colombiano al establecer con claridad la transición obligatoria de modelos segregados a modelos inclusivos. Es valioso que el Ministerio de Educación Nacional reconozca que mantener servicios educativos paralelos y excluyentes va en contra del principio de equidad y que promueva una escuela para todos sin excepción. Comparto que la circular no se limite
a un discurso, sino que define 8 acciones claves para orientar a las entidades territoriales, tales como el fortalecimiento de capacidades institucionales, la eliminación de barreras, el diseño de ajustes razonables y la participación de las familias. Esta orientación permite avanzar del marco normativo a la acción pedagógica concreta, lo que contribuye a celebrar la brecha entre la ley y la realidad. No obstante, considero que su éxito depende en gran medida del acompañamiento, la financiación, la voluntad política en los territorios. Sin estos elementos, muchas instituciones educativas pueden no contar con las herramientas ni el respaldo necesario para implementar una educación inclusiva real. El cambio de modelos requiere inversión en personal, de apoyo, tecnología accesible, formación de docentes y adecuaciones físicas, pero la circular no garantiza presupuesto específico para este tránsito. Aunque se menciona como acción clave, la mayoría de docentes aún no han recibido la formación integral para trabajar con estudiantes con discapacidad en aulas regulares. La Ley 2420 del 2024, promulgada el 15 de agosto del 2024, esta ley busca mejorar la calidad educativa mediante la inclusión de estrategias de nivelación escolar para superar los rasgos producidos por los aislamientos preventivos obligatorios. Establece que los establecimientos educativos deben incorporar en su proyecto educativo institucional el PI y el currículo de estrategias de nivelación educativa con orientación pedagógica basada en evidencias y con enfoque diferencial, territorial, de género y de inclusión. Evento en este año, promulgación oficial por el Congreso de la República como respuesta a los efectos de la pandemia sobre el aprendizaje, se lanzó en medio de como parte en el Plan Nacional de Recuperación Educativo Post-COVID. Considero que esta ley del 2024 del 2024 es una medida positiva y oportuna que responde a una necesidad urgente: superar los rasgos educativos generados por las interrupciones escolares a causa de la pandemia del COVID-19. Esta ley, al incorporar estrategias